por CIPAC. A todas las personas que nos acompañan, quiero recomendarles, por favor, que hagan uso del chat durante todo el evento para poder hacer sus preguntas y compartir información. La dirección de nuestro webinar está a cargo de la ecodiseñadora Mariana Buraglia, quien también hace parte del equipo de CIPAC. ¿Cómo están? Hola Mariana, bienvenida, un placer saludarte. ¿Cómo estás? Igualmente. Bueno, no, pues bienvenidos. Discúlpenme la tardanza, estaba cerrando allí otra reunión, pero bueno, aquí estamos para conversar. Excelente. Como motivación, quisiéramos contarles a las personas que nos están acompañando en el webinar del día de hoy acerca de CIPAC, nuestro laboratorio de empaques sostenibles. Cerrar el ciclo con los empaques, cualquiera que sea su diseño, su naturaleza, el material del que están hechos, es una de las prioridades más importantes en nuestra economía. Sin embargo, muchas veces carecemos de información para tomar decisiones adecuadas. Muchas veces consideramos que la solución y el cierre de ciclo está dado por la selección de un material o por la selección de pronto de un tipo de envase eso no se da, ¿no? Finalmente no logramos cerrar el ciclo de esa manera trivial. Lo que nosotros hemos hecho es hacer un equipo entre un perfil de 7 personas, todas con un perfil multidisciplinario, y lo que queremos nosotros es ofrecer al sector una competencia en diferentes temas, desde ecodiseño, que es la competencia de Mariana, pasando por competencia en materiales plásticos y de celulosa, donde estoy yo como experta en el área de plásticos y Ángela Cadena como experta en el área de celulosa. También en el área de reciclaje, donde David Martínez nos acompaña, en el área de diseño estructural de producto, donde nos acompaña el ingeniero José Pulido, en política pública, donde nos acompaña Carlos Orozco, y también en el tema de gerencia de proyectos e innovación, donde nos acompaña Nelcy Celi. ¿Qué es lo que nosotros desde CIPAC ofrecemos? Pues básicamente podemos acompañar y prestar servicios de consultoría para definir un perfil de requerimientos, también para hacer ecodiseño que permita el cierre de ciclos, evaluar alternativas de disposición, brindar capacitación, generar competencias técnicas, apoyar en la selección y obtención de sellos ambientales y, por supuesto, generar un ecosistema que nos permita a todos encontrar las mejores alternativas. Entonces, pues queremos darle la bienvenida a este primer evento de lanzamiento público que tenemos de CIPAC con pues tema de empaques sostenibles y pues iniciamos con un poco de contexto. Adelante, Mariana. Bueno, pues gracias, bienvenidos, gracias Laura por la introducción. Bueno, pues primero que todo es hablar un poquito de qué es lo que motiva a empezar a hablar acerca de empaques sostenibles. Ahorita hay como mucho ruido y mucha gente hablando de, ay, hay que hacer los empaques sostenibles porque estamos matando las tortugas en el mundo y el mar está contaminado y tenemos microplásticos hasta en la sangre y eso es verdad, sí, y eso es cierto. Entonces, pues digamos que la preocupación por los empaques también nos llama a tener un compromiso un poco más claro y un poco más medible, un poco más tangible de qué es lo que vamos a hacer con esos empaques para no destruir al mundo en el proceso de empacar nuestras cosas. No podemos dejar de empacar los productos. Eso creo que es un poco importante también aclararlo, y es que, pues, a pesar de que hay muchos empaques y envases que no son indispensables, digamos, en el universo, sí hay otros que nos han permitido, digamos, llevar alimento a zonas donde no llega el alimento normalmente. Nos ha permitido tener y proteger los productos durante más tiempo, nos ha permitido dar información a los usuarios. Entonces, es como punto de partida también yo les propongo reflexionar sobre qué tan importante es que existan los empaques en el universo, en nuestro universo, digamos, para que pues sepamos dónde estamos parados. Sin embargo, pues sí tenemos que entrar primero que todo en este tema de la responsabilidad extendida del productor, porque lo que ha pasado muchas veces es que esa responsabilidad del que tiene que reciclar es el consumidor final. Ahí verá.
o el que tiene que hacerse cargo de esos desechos es el Estado, son los entes públicos que se encargan como de esa gestión de residuos, y tampoco. Eh, Eso, al final del cuento, lo que dice la responsabilidad extendida del productor es que todos los que hacen parte de esa cadena de valor, todos los que hacen parte, desde el que lo produce hasta el que lo transforma otra vez en producto utilizable y aprovechable, son responsables en esto. Entonces, también es una invitación para que nosotros identifiquemos en dónde estamos parados dentro de esa cadena de valor y qué responsabilidad y qué posibilidades y oportunidades tenemos ahí de injerencia. El de logística también tiene que ver, el que distribuye tiene que ver. Entonces, un poco a grandes rasgos, de eso se trata este tema de la responsabilidad extendida del productor. Eso aplica para cualquier cosa, para cualquier producto o servicio, pero pues acá nos vamos a concentrar en el tema de empaques y envases. En ese marco, Colombia ya declaró, espera, un segundito, tranquilo. En ese marco, Colombia ya dijo, oiga, nosotros dentro de la estrategia de economía circular nos vamos a hacer responsables y vamos a involucrar a la industria en este tema de ser responsables por los desechos que generan los empaques y envases como potencial también de recursos, como una cosa que nos permita construir y que nos permita aprovechar lo que tenemos en cambio de extraer mucho más o de importar o de traer esas cosas, pues como que Colombia dice, oiga, pues tenemos un montón de residuos que nos están aprovechando, usémoslos como recurso. Entonces, a eso es a lo que apunta este tema de la resolución 1407 y la 1342. Es qué vamos a hacer con eso para que realmente se pueda aprovechar y que garanticemos en datos y en hechos tangibles que se están aprovechando. Ya, sí, ahora sí. Bueno, entonces, pues como les decía ahorita, uno empieza a escuchar muchísimo ruido de los empaques sostenibles y ahora todo quiere ser de pulpa de caña y ahora todo quiere ser de colores un poquito más neutrales, ahora también le están poniendo verde a todo para que se vea bien ecológico. Entonces, pues es un poquito también hablar de qué posibilidades y qué verdaderas oportunidades nos está dando como ese nuevo campo, ese nuevo escenario. ¿Listo? Nosotros aquí hicimos una lista de unos mitos que escuchamos como mucho, ¿sí? Desde CIPAC, como les contaba ahorita Laura, todos tenemos un nivel de experticia y desde el campo de cada uno escuchamos mucho este tipo de frases y este tipo de expresiones. Entonces, pues la idea acá es que lo discutamos y rompamos un poquito como qué es lo que está detrás de eso. Todos esos mitos se dicen por alguna razón. Entonces, pues es mirar de dónde vienen esos mitos y aclarar cómo es la cosa en la realidad. ¿Listo? Entonces arranquemos. Bueno, la primera cosa es, estamos matando las tortugas, nos vamos a envenenar a punta de plástico, mejor dicho, se va a acabar el mundo inundado de plástico. Y pues el mito es este, los plásticos son lo peor que le ha pasado al planeta y hay que acabar con todos ellos. Laura, si quieres, dinos alguna cosa aquí sobre, tú eres la más experta en Bueno, plásticos. mira, lo primero que quiero decir es que a pesar de que yo he trabajado pues, en la industria plástica toda la vida y que conozco muy bien el sector, es muy importante entender que nosotros como CIPAC no estamos apoyando o cerrando la puerta a algún material. Nosotros no queremos buscar la mejor solución a partir de una industria, sino que queremos buscar la mejor solución para cada aplicación, ¿no? En ese sentido, lo que yo he podido percibir es que los plásticos tienen un perfil de propiedades que es difícil reemplazar, ¿no? Uno es la inercia química, que son materiales que no reaccionan con el contenido que empacan, que son durables, por supuesto, que no son impermeables al agua, lo cual pues los hace ideal para muchas aplicaciones. Y nuevamente, desde mi punto de vista, considero que hay un nicho, ¿sí? Que sigue habiendo unas aplicaciones en las que el plástico va a seguir siendo el material ideal. Y hay algo que vamos a discutir con Mariana durante el seminario, y es que no hay que pensar solamente en el destino final, en la disposición, sino en el ciclo de vida, ¿cierto? En la medida que nosotros pensamos en el impacto ambiental que tiene un material o un envase durante el ciclo de vida, desde la producción, desde la obtención de la materia prima, pasando por la transformación, pasando por la logística del transporte, el uso y la disposición, en la medida en que tenemos esa cadena clara, podemos tomar decisiones más completas. Nuevamente, considero que la industria plástica, y eso es importante también comunicarlo abiertamente al público en general, tiene la solución técnica. Técnicamente es posible recuperar los plásticos,
y es posible diseñar envases plásticos que sean totalmente circulares, ¿cierto? ¿Qué quiere decir que sean circulares? Que se hace una botella y vuelve a ser botella, que se hace una bolsa y vuelve a ser bolsa, ¿sí? Es posible, es técnicamente posible hacerlo, es posible descontaminar, es posible restaurar las propiedades de los materiales plásticos, pero no se puede hacer en cualquier plástico y a veces es mejor tomar otras aplicaciones. Lo que considero que es fundamental para poder hacer los plásticos realmente circulares es dar alternativas de acopio, ¿sí? Y cuidar toda la cadena para que podamos proteger el valor de esos envases. Adelante, María. Gracias, Laura. Pues estoy en línea contigo en términos de que pues hay que entender de dónde vinieron los plásticos. Los plásticos empezaron a responder por unas necesidades que tenía el mundo porque no aguantábamos a punta de metal y vidrio con todo. Y finalmente son unos materiales que tienen unos beneficios y unas propiedades que son muy importantes para facilitar esa vida de los productos que van empacados en plástico. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que los plásticos no están llegando donde tienen que llegar para que realmente puedan ser aprovechados. Y también tenemos una diversidad tan amplia de plásticos que empieza a ser difícil como clasificar, ¿dónde pongo esta botella si tiene un poquito de esto o un poquito de aquello? Entonces, pues empezar desde la industria también y desde lo que requerimos como usuarios, eh, empezar a jalonar esas otras propiedades que son, listo, ¿cómo puedo hacer más con un material que ya tengo? ¿Cómo puedo hacer mejor con ese material que ya desarrollé? ¿Y cómo puedo hacer para que ese material realmente pueda volver a mis manos? Entonces es empezar a conectar esas cadenas, de manera que esa botella plástica no termine en el río contaminando a los peces, sino que termine en una planta de tratamiento donde realmente se puede aprovechar y se puede transformar otra vez. En síntesis, lo que quiero decir o lo que yo creo que queremos decir con Laura es que el plástico no es el demonio, el plástico no está mal, el plástico ha traído también un montón de beneficios. El problema es que solo hasta ahorita, después de cuántos años de desarrollarlos, los plásticos ya a nivel industrial y para envases y empaques, después de todo este tiempo hasta ahorita estamos empezando a preguntarnos realmente, oiga, ese material hay que recuperarlo. Oiga, ese material está ahí en el medio ambiente y está haciendo como que no debería estar ahí. Oiga, ese material tiene un potencial. Entonces, buscar no solamente alternativas al material, sino alternativas de cómo lo aprovechamos mejor, es el norte hacia donde tendríamos que estar apuntando para que las cosas funcionen mejor. Bueno, este segundo mito me encanta. No se puede usar material reciclado para empaques de alimentos. Quiero saber qué dice el público sobre esta expresión. ¿La han escuchado? ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Aquí por el chat nos pueden contar un poquito si ha sido muy difundida. Carolina dice sí. Tengo entendido que aún hay limitantes. Ok. Listo. ¿Quién más por ahí? Sí la he escuchado. Ok. Bueno. Tengo entendido que algunos como el polietileno y el PP, esperen que me perdí. Estoy leyendo acá, no tienen registro de la FDA. Sí, en desacuerdo. Es posible reutilizar productos y materiales mientras se garantice la inocuidad. Se puede usar siempre y cuando sea FDA. Es lo general que se cree, pero hay avances importantes. Bueno, pues en realidad sí se puede utilizar material reciclado para contener alimentos. No me maten, calma. Sí se puede. ¿Qué es en qué tienen razón ustedes que por ahí vi varios de los comentarios? Lo importante es garantizar la inocuidad. Lo importante es que ese material haya pasado por un tratamiento, o sea, usted no coge la botella cochina, la pica y lo vuelve a empacar ahí. No, no se trata de eso. Sí se puede empezar a traer, por ejemplo, porcentajes de material reciclado para complementar la mezcla de material y poder hacer envases de plástico, por ejemplo. En el tema de pulpas también se puede utilizar. Todos esos empaques que ahorita se están haciendo con pulpa de caña, finalmente eso es un material reciclado. La pulpa de caña viene de un desperdicio de la industria de la caña. Entonces, pues la cuestión es cómo hacemos también como industria para empezar a jalonar esas pruebas que garanticen la inocuidad de esos materiales, porque finalmente eso es lo que interesa. Si yo me arriesgo y pienso y digo, listo, voy a utilizar este material que es 100% reciclado para empacar
pollo o para empacar huevos o para empacar, no sé, lo que quiera que sea, pues finalmente tengo que comprobar que esto no se le está pegando las bacterias, que es inocuo como los otros materiales que vienen nuevos. Bueno, sí hay unas normativas, sí hay unas limitantes, pero lo que finalmente esa normativa está pidiendo es que se hagan las pruebas y que se garantice la inocuidad a través de las pruebas. Entonces, el problema no es el material, el problema es validar y verificar que realmente está siendo suficientemente sano para que no nos enferme como personas. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Exacto. Comentarte, Mariana, pues, y comentarle a las personas que asisten hoy, esa es una de las competencias que tenemos en el equipo de CIPAC, es acompañarlos en esa certificación y en esa definición de perfil de propiedades de pruebas que hay que hacer para garantizar la inocuidad de un envase. Lo que hemos observado es que, sobre todo en el tema de envases plásticos, hay algunas empresas que están siendo pioneras y están abriendo el camino, ¿no? A través de esa búsqueda de certificaciones, a través de esa garantía de inocuidad. Como les digo, hay soluciones técnicas, realmente garantizar la limpieza y garantizar la inocuidad es posible en un amplio perfil de aplicaciones que hoy en día no han entrado al comercio más, por lo que nos cuenta Mariana, de poder garantizar ese resultado de las pruebas, pero también hay casos en los cuales cuando se demuestra, ¿no? Se obtiene una carta de no objeción de la FDA en algunas aplicaciones, ¿no? Entonces, estamos listos para apoyar en este tipo en ese camino y pues nuevamente la idea acá es finalmente desarrollar. Yo pienso que algo que es importante entender es que estamos en un campo en el que estamos siendo pioneros. Todos los que estamos hoy aquí preocupados por la economía circular, por el cierre de ciclo, estamos abriendo camino, ¿no? No hay soluciones predeterminadas, lo que encontramos es información sobre una empresa que tuvo una experiencia, sobre otra experiencia en otro país, ¿no? En Japón se hizo esto, en Brasil se logró esto, y así vamos construyendo entre todos esta nueva historia en la cual los empaques y envases tienen una opción de cierre de ciclo, ¿no? Es importante también entender eso. Hay que investigar y hay que dedicar un tiempo también a la validación. Sí, esto también aplica para los materiales alternativos, todos esos materiales que uno ve en la bioguía y en televisión y en los documentales, de, ay, tan chévere ese material nuevo, pero pues yo no sé si lo están produciendo. Como somos pioneros, pues es que ahorita, hasta ahorita se está empezando a desarrollar la industria. No podemos esperar que esos materiales alternativos, esos materiales reciclados, esos materiales nuevos estén compitiendo con la industria que ya está instalada porque es enorme. Entonces, como hasta ahorita se está empezando a desarrollar, entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo traigo agar-agar, que es un material a base de algas, que tiene características de impermeabilidad, que tiene características de poder contener, por ejemplo, para reemplazar los sachets, los sobrecitos de salsas y ese tipo de cosas que siempre son problemáticas las monoporciones? Eso es un material muy chévere para eso. Lo que pasa es que, ¿quién lo produce? ¿Quién va a ser mi proveedor de eso? Entonces hay que empezarlos también a jalar. Ese material, por ejemplo, es comestible. Ya está certificado por la FDA como seguro. Es, está chévere, pero entonces, ¿quién lo trae? Y empezar a jalar eso, como llamar el mercado para que realmente empiece a pasar. Sucede exactamente lo mismo que con estos materiales reciclados. Los materiales nuevos, pues hay que hacer la prueba y garantizar que realmente es posible y buscar e invertir en instalar una infraestructura que me permita hacer una producción más importante para que salga más barato. Si no, no es competitivo. ¿Listo? Bueno, esta siempre se presta a debates. ¿Compostable es mejor que reciclable? Bueno, pues digamos que la premisa es como hay como mucho miedo de esos materiales que son de larga durabilidad, que son materiales reciclables, ¿sí? Hay muchas objeciones para utilizarlos y la gente piensa que no, pues como se lo come la tierra no pasa nada. Entonces, aquí digamos que la respuesta a este mito es depende. La palabra mágica en ecodiseño es todo depende, ¿no? ¿Por qué? Porque pues depende de si yo tengo dónde compostarlo y existe la infraestructura que es capaz de compostar eso. Hay materiales que vienen con esa característica de compostable, pero cuando uno va a ver el detalle de la cosa, necesitan eh,
necesitan pues unas condiciones súper específicas ambientales para que realmente se pueda compostar. Y están hechos para eso, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un PLA, que es el plástico compostable a base de maíz, si yo tengo un PLA y yo hago botellas de agua con ese PLA, yo espero que no se empiecen a biodegradar en el plazo de un mes, 2 meses, 3 meses, porque pues si se me biodegrada la botella se contamina el agua y eso no puede pasar. Entonces están hechos para no ser biodegradables, para que no se desgasten rápidamente, sino solamente bajo ciertas condiciones. Como nos dicen por acá en el chat, sí, si yo no tengo la capacidad de realmente hacer que eso se composte en las condiciones específicas que necesita para transformarse, estoy desperdiciándolo, va a llegar al botadero. Entonces, pues ahí también hay que hacer esa reflexión. ¿Qué impacto estoy generando por hacerlo compostable en cambio de hacerlo reciclable, que ya está la capacidad instalada para recuperar? Digamos que el mensaje acá también va un poco a eso. Va a que compostable o reciclable depende de cómo logro yo conectar ese producto con el lugar donde realmente va a ser aprovechado. Finalmente, yo pienso que es muy importante ese mensaje. Carolina aquí en el chat nos dice, bueno, si va compostable a la basura normal, es cierto que no sirve de nada, es cierto que está como destinado a ser un desperdicio similar a los desperdicios que no se biodegradan en un relleno sanitario. Mira, antes de abordar esa pregunta que nos plantea Carolina, yo quisiera complementar a lo que dice Mariana. Finalmente, no hay una solución drop-in, ¿no? No es que tú puedas reemplazar un material por otro y ya tener la alternativa de cierre de ciclo. Nuevamente, es una cadena lo que tiene que ocurrir, ¿no? Es una cadena de sucesos y el destino adecuado de fin de vida es el necesario. Entonces, si tienes un plástico que es un polietileno monomaterial, por ejemplo, lo puedes reciclar y lo puedes volver a hacer bolsas, por ejemplo, y ahí hay un destino de vida, un cierre de ciclo. Si tienes un plástico compostable, como un ácido poliláctico, por ejemplo, o un ecobio, lo puedes convertir en un material que idealmente va a un compostaje, pues a un compostaje industrial o un compostaje doméstico. ¿Qué es lo que es importante entender? Nos han vendido una cantidad de barbaridades en el mercadeo y en las propagandas, cosas como ver una botella y decir, no soy plástico, soy maíz. Por Dios, es plástico, es ácido poliláctico, es un plástico igual que los demás, ¿sí? ¿Qué es lo que es importante entender? Que ese plástico tiene la habilidad de descomponerse bajo ciertas condiciones, solamente bajo ciertas condiciones. Lo que está sucediendo, ya los plásticos compostables existen hace cerca de 15 años o 20 años, es que estamos viendo, después de varios años, se están mirando en algunas condiciones de disposición final y no ha pasado nada. Realmente no se está dando la descomposición que se esperaba, ¿no? Entonces, nuevamente, estamos en un terreno nuevo, estamos en un terreno lleno de preguntas y de condiciones. Para responderte, Carolina, en el relleno sanitario no se logran los resultados del compostable, que sí de pronto te pueden costar más. Yo personalmente estoy muy preocupada por la, digamos, búsqueda que tiene el consumidor general, decir, no, es que ahora voy a pasarme a bioplástico porque esa es la solución. No necesariamente. Puede que el bioplástico termine con el mismo destino contaminante, puede que en el mar no se vaya a degradar, ¿sí? Si llega al mar como se degradaría otro tipo de sustancia. Entonces no esperemos que el material sea la solución a este problema, ¿cierto? Creo que es irresponsable. Creo que muchas veces estamos movidos más por un afán emocional que realmente por dar una solución técnica. Definitivamente hoy por hoy, la estructura de reciclaje va a desarrollarse más, ¿sí? Va a desarrollarse más rápido. Entonces, en ese sentido, guiar al consumidor de empaques para que disponga adecuadamente del material y se pueda reciclar, no solamente nos permite tener una disposición más responsable y realmente lograr el objetivo de cierre de ciclo, sino que además vamos a consumir menos energía y vamos a tener menos impacto en la huella de carbono al final, ¿no? Pienso que es muy importante ver eso y nuevamente que hablemos desde ese punto de vista del análisis de ciclo de vida. Ahí, por ejemplo, por acá Fabián nos dice, y los que están aprobados para composta doméstica, depende también de cómo estás haciendo la composta doméstica. Porque si, por ejemplo, en mi bolsa verde yo estoy botando los cítricos, estoy botando cáscaras de huevo, estoy botando pedacitos de carne, hasta ahí llegó. Eso no va a funcionar. Porque el tipo de compostaje que se hace con esos residuos acá
no favorece esa transformación realmente. Entonces, sí, digamos, se degradan en menos tiempo, pero no es que se degraden en 3, 2, 1. Y como dice Laura también, hay que empezar a pensar también en todo lo que pasa, porque todo lo que entra tiene que salir de alguna manera. Si entra material que tiene, digamos, esta característica de compostable, eso va a generar, por la acción de las bacterias que lo transforman, va a generar metano, que es un gas de alto rendimiento para cambio climático, va a generar CO2, va a generar pues gases de efecto invernadero que finalmente también tienen otras consecuencias y después vamos a decir, pero estábamos compostando todo y mejor dicho, el metano nos invadió. Entonces, todo, digamos, tiene que estar muy proporcionado y elegir este tipo de decisiones, de tomar este tipo de decisiones también tiene que depender de qué tipo de uso le estoy dando al producto. Si, por ejemplo, estoy hablando de productos que son empacados, son alimentos empacados, pues la ruta más lógica sería compostar porque alimento va para composta. Entonces, pues como tratar de reunir las cosas en el mismo sentido y orientar, como dice Laura, al usuario a que haga lo que tiene que hacer realmente. ¿Quién más dice por acá? Listo. Espérate que estoy mirando el chat. También. Listo, aquí Mónica nos está diciendo, es verdad lo del afán emocional, también considero que la sostenibilidad no debería pelear con la comodidad del consumidor. Por ejemplo, el tema de los pitillos, que termina uno con más partes del pitillo en la boca que el mismo líquido que se está consumiendo. Realmente ahí es importante también, pienso yo, y pues digamos que nos da para una discusión bien importante, pero entender que no lo vamos a tener todo. No vamos a tener el mismo nivel de comodidad y no vamos a tener un cierre de ciclo. ¿Sí? Eso de que yo me siente acá y piden domicilio y me traiga Amazon en un empaque gigantesco lleno de cartón y de burbuja las cosas hasta mi casa, eso no es sostenible finalmente, ¿no? A menos que haya una logística inversa donde la próxima vez que venga Amazon se lleve los empaques que me está trayendo. No vamos a tener el mismo nivel de comodidad, el mismo nivel de costos, ¿sí? Vamos a tener que hacer un esfuerzo todos y sobre todo nosotros como consumidores vamos a tener que cambiar algunas experiencias y algunas expectativas, ¿no? Que se han creado que no son compatibles con la economía circular. Por acá Laura Guayara nos pregunta por proveedores en Colombia que vendan materia prima, PCR, FDA, ¿saben dónde se puede buscar? Depende del material, porque hay muchos que todavía se están importando. Acá en Colombia es difícil conseguir algunos de los materiales, pero eso puede ser como una pregunta más específica para el seminario. Sí, sí, exacto. Si quieres, pues, lo que podemos hacer es hacer seguimiento a Laura y entender un poco mejor qué material buscas y qué aplicaciones tienes. Listo. Daniela nos pregunta, ¿mejor biodegradable o compostable? Mira que es la pregunta que estamos haciendo acá, el mito, el siguiente mito. Bueno, pues lo primero es aclarar para el universo, para tranquilidad de todos, qué es biodegradable, qué es compostable. ¿Listo? Ambos tienen ventajas y ambos tienen desventajas. Hay que tener en cuenta que, como dice Laura, pues no vamos a poder tenerlo todo. Y todo lo que hagamos los humanos y todo lo que suceda en los ecosistemas y todo lo que pase como acciones del hombre en el universo tienen consecuencias. Todo genera impacto. No existe nada que no genere ningún impacto. Eso es imposible. Decía mi profesor de ecodiseño que lo único que está quieto en el universo es lo que está muerto, las piedras. Y esas también generan impacto. Entonces, pues hay que saber que compost y biodegradación funcionan por acción de bacterias, por acción de factores físicos como el clima, la temperatura, la humedad, el pH, ese tipo de cosas. Funcionan por interacciones bioquímicas de seres con esa materia. Entonces, si hay vida, pues hay desechos. Entonces, pues desechos, entre comillas, porque finalmente eso alguien se lo va a comer. ¿Listo? La característica general es que los dos, alguien se los va a comer y se van a volver pedacitos más pequeños por la acción de esos factores ambientales. Eso tienen en común. Cuando hablamos de biodegradable, hablamos de que la acción, digamos, de la naturaleza, como está el medio ambiente, sin necesitar unas condiciones súper específicas, ayudan a transformar eso otra vez en materia orgánica. Hablamos de biodegradable. ¿Qué es lo positivo? Que es muy rápido y está aprovechando la naturaleza a favor de esa degradación y de esa transformación para que vuelva otra vez a la tierra por ciclos biológicos.
¿Cuál es la desventaja? Que si yo exagero en todo lo biodegradable, pues voy a tener una gran cantidad de materia orgánica que se está descomponiendo, que puede generar pudrición, que genera gases como el metano, que, bueno, o sea, los humedales, por ejemplo, tienen problemas de que tienen demasiada carga orgánica y pues eso es lo que está pasando ahí, se está biodegradando, se pudre, pero no quiere decir que sea sano. Esos procesos de biodegradación también generan, por ejemplo, lixiviados, que son sustancias que son un poquito nocivas. Bueno, eso digamos como por el lado del biodegradable. Y por el lado del compostable, el compostable requiere unas condiciones súper específicas, controladas, y pues solamente pasa, mejor dicho, si usted le echa la bendición y le echa la agüita que le tiene que echar. Entonces es difícil lograr esas condiciones y necesita pues más inversión porque necesita una infraestructura donde todas esas condiciones sean controladas. ¿Cuál es la ventaja? Que usted tiene control de todo lo que sale de ahí. Entonces, ambos tienen ventajas. Este compostable es más difícil, sí, pero usted tiene un resultado mucho más manejable y que usted sabe qué es lo que va a salir de él. En biodegradable, no tanto. Entonces, tienen sus ventajas, pero el biodegradable es mucho más rápido, mucho más fácil. La Pienso que sí naturaleza. es importante de todas formas entender que no podemos comer entero, ¿sí? Que algo se diga que es biodegradable no necesariamente es cierto, ¿sí? Aquí, por ejemplo, pues les voy a mostrar, uno de nuestros expertos nos comparte, David Martínez nos comparte esta cápsula, por ejemplo, que él tiene en su compostadora, que es una cápsula de café supuestamente, ¿no? Biodegradable, y pues vemos después de 8 meses que no ha pasado nada. Y esta es una cápsula de café, pues, que viene del Reino Unido, pues, supuestamente ya con todas las certificaciones, ¿no? Hay muchas cosas que siguen siendo realmente muy, digámoslo, laxas, ¿sí? Por decirlo de manera amable. Siguen siendo muy abiertas y no podemos nosotros esperar nuevamente que sea un tipo de material el que nos dé la solución, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos hace una pregunta María Catalina acerca de envases para productos químicos. ¿Hay alguna alternativa que ustedes propongan? Mira, la mejor alternativa es un polietileno monomaterial con una capa de barrera de plasma, ¿sí? Esta capa de barrera es una capa cerámica que no impide la reciclabilidad, pero es muy importante también la logística, que haya forma de que el usuario final devuelva su envase con un agroquímico, por ejemplo, en alguna parte, ¿cierto? Para que no se vaya a confundir este material. Todos sabemos que no podemos contar con, pues, con el control de pronto de legislación acá de que no vaya a mezclarse eso para volverse después envase de algún otro producto alimenticio. Entonces, es muy importante la logística, ¿no? Entonces, nuevamente, técnicamente existe la solución. Yo pienso que si ustedes me plantean la pregunta técnicamente, yo les puedo decir existe, ¿cierto? ¿Qué es lo que es importante? Que no solamente técnicamente sea viable, sino que efectivamente suceda desde el punto de vista logístico, ¿no? Ese es el reto grande que tenemos. Y nuevamente, los materiales biodegradables o compostables tienen su nicho, tienen un gran valor, han tenido un desarrollo pues verdaderamente impresionante en los últimos años, pero no son el héroe pues que viene aquí a salvar a todo el mundo ni la respuesta a nuestras plegarias. ¿Sí? Es muy importante entender que todavía existe una cantidad de desarrollo, no podemos comer entero con este tipo de materiales y también hay muchísima manipulación de información, ¿no? Entonces, existen nuevamente posibilidades, existe su uso, pero hay que controlar muy bien las condiciones. También se trata de facilitarle la vida al usuario y de que encuentre valor en recuperar las cosas. Fíjense que si uno percibe que todo lo que está botando se va para la basura y que eso es cochino y que eso es sucio y que eso es basura y guacala, pues uno no va a querer entregárselo a nadie porque pues eso para qué. Entonces, en tanto eso genera algún valor agregado o algún valor donde yo reconozco, oiga, es que esto va a volver después a mis manos y por eso lo tengo que cuidar, pues ahí vale la pena también, digamos, desde el ecodiseño, desde el diseño mismo del producto, ¿cómo hago yo para convencer a mi usuario de, oiga, es que este envase es valioso, no lo vaya a botar, devuélvamelo, a mí me sirve, yo lo quiero, ¿sí? Le voy a dar un premiecito por devolvérmelo porque yo sí lo quiero. Entonces, generarle valor a las cosas, pues mucho más allá de que sea barato, de que sea reciclable, de que sea biodegradable, compostable, lo que quiera que sea, es cómo nosotros involucramos a ese consumidor para que realmente encuentre valor en devolverlo y en hacerlo llegar donde tiene que llegar. Hay una pregunta que nos hacen por acá que es, ¿podemos hablar sobre los oxo y los oxo biodegradables y los oxodegradables? Bueno, Sí, pues yo, perdón.
Dale, dale. No, mira, Miguel, la respuesta es muy clara. Nuestra posición desde el CIPA, que es la posición que se ha tomado en la Unión Europea, y es que están prohibidos. No son una solución ni siquiera aceptable desde el punto de vista de salud pública. ¿Sí? Los oxodegradables producen microplásticos en su descomposición y nos acogemos a esa investigación que se ha hecho muy extensa en la Unión Europea, donde hoy en día están prohibidos. ¿Sí? Es preocupante ver la dispersión de este tipo de aditivos que se ha comprobado que incluso llegan a ser cancerígenos en incluso aplicaciones de pitillos, ¿no? En contacto con alimentos, indiscriminadamente. Nuevamente, esperamos que venga una pepita mágica y nos solucione un problema que es un problema sistémico y un problema de cadena, ¿no? Entonces, no hay ninguna circunstancia en la que sea recomendable el uso de estos aditivos. Desde el CIPAC y yo personalmente también a toda cosa les digo huyan y corran en la dirección contraria, porque esto definitivamente es un problema que nos va a generar unas consecuencias muy nefastas a futuro. Esos fueron populares hace unos años porque lo que hacen es que rompen las moléculas del plástico, ¿no? O sea, Laura es mucho más experta que yo en el plástico, pero lo que hacen es que facilitan que las moléculas se desprendan, ¿no? Pero eso lo que está generando en realidad no es que el plástico se degrade, sino que se deshaga. Y deshacerse quiere decir un tema de microplásticos. Es Y como deshacerse decir, quiere porque no lo decir, vemos, ya desapareció el problema, ¿no? Es algo así, como pero estamos metiendo la cabeza en el hueco, es una cosa absolutamente ilógica. exacto. Y pues digamos que se logró en su momento, eso ya fue hace mucho tiempo, se logró en ese momento que el plástico se deshiciera, ¿sí? Que se volviera también mucho más manejable, porque pues eso quiere decir que reduce volumen y un montón de cosas. Pero a la hora del té nadie se lo come, ni siquiera la industria del reciclaje, ni siquiera por degradación que se lo come una bacteria, no, eso no pasa realmente. Se convierten en microplásticos que son los que nos tienen fregados realmente, que están en el Ártico, en la placenta, en los animales, están de todos lados por esa razón. Entonces, no deja de ser plástico, solamente se deshace físicamente. Eh, bueno, Laura nos hace una pregunta muy técnica. Laura, ¿tú podrías responderla? ¿Cuáles son los impactos que se tiene cuando se usan en la fabricación de productos con materia prima PCR de reciclaje químico? Mira, es importante entender que el reciclaje químico es una alternativa excelente de polimerización. Vamos a volver a sus componentes principales, el plástico, a hacer monómero nuevamente, pero desde el punto de vista energético es muy costoso, ¿no? Entonces, nuevamente, ciclo de vida. No tenemos que pensar solamente en el destino final, sino en la mejor alternativa para usar el material. Por ejemplo, volviendo a lo que nos dice Laura, la mejor alternativa sería reutilizar los empaques. Si yo pudiera volver a llenar esta botella sin procesarla, sino lavarla y volverla a llenar, eso sería lo más ecológico, ¿sí? Porque es lo que tiene menor huella ambiental. Reciclaje mecánico es lo siguiente, menos malo, y reciclaje químico sería lo tercero, que es muy bueno desde el punto de vista de que nos permite recuperar ciertos materiales, que nos permite depolimerizar nuevamente y volver a ciertos materiales. Es importante entender que si yo tengo ese material, de pronto el 60% lo puedo recuperar y el 40% en ese momento todavía se pierde por falta de eficiencia del reciclaje químico, pero pues es posible utilizarlo, ¿no? Cuando no tenemos otra alternativa, por ejemplo, con residuos marinos, el reciclaje químico puede ser una buena alternativa, pero no sería la primera opción, ¿no? Siempre buscamos reutilizar y reciclar mecánicamente, que sería la alternativa de menor impacto ambiental. Bueno, complementando lo que dice Laura, pues en economía circular siempre buscamos ir desde lo más fácil hasta lo más difícil. Lo más complejo, lo más costoso es el reciclaje químico. Y pues como dice Laura, está hecho para residuos que realmente no se pueden recuperar a través de reciclaje mecánico o que no pueden ser carga para otros materiales. Sí, muchas veces el reciclaje, digamos, quedan como unas viruticas que lo que se hace es un coprocesamiento. Se utiliza como relleno para darle carga a otros materiales y reducir la cantidad de otros materiales en otro lado completamente diferente. Eso también, digamos, es otra alternativa para esos residuos que no se pueden recuperar definitivamente. Entonces, más bien uno de entrada toma las decisiones de, pues no utilizo un material que no puedo recuperar si no es por reciclaje químico. Utilizo un material que sea mucho más fácil de recuperar y que tenga cadenas de valor y que tenga infraestructura que lo permita recuperar localmente
para no tener que gastarme la huella de carbono y el dinero en el transporte, sino pues también cómo buscar esas alternativas de monomaterial, de materiales que son mucho más, digamos, populares en el reciclaje, que tienen mayor potencial de reciclabilidad, buscar esos materiales antes de buscar cómo hago para recuperar un material que definitivamente es horroroso. ¿Listo? Julián, Si quieres, Mariana, sigamos un poquito porque ya estamos bien colgados de tiempo vamos y a nos ir. pasa. Dale, y si quieres al Solo, final, solo de pronto respondo busquemos acá las que preguntas. Julián nos pregunta si lo de OXO es para ambos, para los bio y para los degradables. Sí, es igual. Biodegradables, no hay nada oxobiodegradable, eso es un No hay término, OXO. eso es una mentira, ¿sí? Es Oxodegradables, oxodegradable, porque no es oxo, biodegradable. oxo bio es cuando las cosas se oxidan. Entonces, pues sí, se oxida. No, no existe. O sea, oxobiodegradable, biodegradable es que se vuelva carbono, hidrógeno y agua, ¿sí? Que vuelva a la naturaleza en los componentes de un hidrocarburo. Y eso no pasa, eso no es biodegradable, no tiene No, nada que ver. no regresa de esa Eso no manera. existe. Bueno, este otro mito también me encanta, que lo hemos hablado mucho con Ángela Barros ahí en el CIPAC, y es el tema de papel o cartón es mejor que plástico, vidrio, metal. Ahorita, pues como les decía al principio, hay como una locura de que todo quieren que sea de cartón o de cartulinas hechas de caña, de fibra de caña. Y pues a mí me encanta ese material, me parece fantástico, pero no siempre es lo mejor. Por ejemplo, a uno le llega la cajita del domicilio, ¿sí? Pedí un arroz y me llegó en una cajita divina de cartón hecho de caña, pero resulta que ese cartón hecho de caña les tocó ponerle una lámina, les tocó colaminar eso con polietileno para que el arroz no le filtrara grasita y no se viera esa mancha transparente horrible. Y ahí se tiraron el cartón. Hasta ahí llegó la intención de ser recuperable realmente. Entonces depende, ¿sí? Si estoy hablando, por ejemplo, de este tema de empaques para alimentos, para domicilios, para este tipo de cosas, que es una buena solución para contrarrestar el poliestireno expandido, el famoso icopor, está buenísimo, pero si estamos haciendo esa mezcla tan mutante de plastificar ese cartón, pues hasta ahí le llegó el impulso, porque eso es mucho más difícil de recuperar incluso que el poliestireno. Entonces, pues depende. ¿Sí? Depende de qué necesita. Si usted necesita proteger un producto del polvo, que necesita resistencia para que la logística no se estripe y no se vuelva nada del empaque, que usted necesita ese tipo de características, sí, buenísimo el cartón. Excelente, maravilloso. No lo tiene que empacar en un plástico porque las características del plástico no son para ese tipo de uso. Pero si usted necesita un desempeño mucho más alto, como proteger de la grasa, pues el cartón no le sirve. Entonces, depende. Hay que mirar cuáles son los requerimientos de ecodiseño y cuáles son los requerimientos de desempeño, de desempaque, en términos de proteger el producto y comunicar. Exacto, solamente pues para complementar allí, pienso que es importante ver el uso, ¿no? La disposición que vamos a tener con los clientes que hemos empezado a trabajar. Lo que vemos es, bueno, si tú tienes la posibilidad de compostar, si tienes la posibilidad de pronto de mezclar, por ejemplo, este cartón que ya está engrasado con tus residuos de alimento, ¿no? Y podemos lograr una compostabilidad real, por supuesto, vámonos por esa alternativa, ¿no? Si por el contrario vas a tener un material que finalmente llega a relleno sanitario, entonces mejor busquemos una alternativa que sí se pueda lavar y que se pueda o reutilizar o reciclar, ¿no? Entonces, depende nuevamente no solo digamos, del material, porque nunca es una sola eslabón de la cadena, sino todos los eslabones los que debemos analizar, pero pues nuevamente ese es el propósito del CIPAC, ¿no? Que podamos estudiar la logística, que incluso podamos conocer las asociaciones de reciclaje que trabajan cerca de tus sitios de disposición, con las que puedes hacer match, que hagamos unos pilotos y que puedas realmente lograr ese cierre real, independientemente del material. Bueno, y complementando un poquito también sobre los otros materiales que están acá, porque solamente hablamos del papel o cartón, por acá nos hacen el comentario de, hay algunos que tienen como unos acabados de origen vegetal que ayudan a, digamos, a proteger de las grasas y ese tipo de cosas, eso funciona muy bien porque se pueden ir o para el reciclaje o para el compostaje y no tiene problema, porque no estoy mezclando, ¿sí? No estoy mezclando los materiales y sí permiten esa recuperación. El tema del plástico, pues hemos hablado un montón de plástico, no voy a repasar sobre lo mismo. El vidrio es buenísimo para contener, para proteger, para manejar, pero es malísimo para la logística.
Entonces, si usted tiene que transportar muy lejos su producto, pues calcule la huella del transporte y el camioncito, cómo sufre con ese vidrio. Entonces, depende. Si está en una producción local, fantástico, maravilloso, reutilícelo, que sean retornables. Y el metal también depende de las características de protección. El metal es de un desempeño altísimo para empacar y para envasar. Entonces, pues si le va a invertir al metal, sepa que eso es un producto que tiene que tener larga durabilidad. ¿Listo? Bueno, los materiales biodegradables se descomponen rápidamente en el relleno sanitario. Depende. Vuelve y juega el tema de depende. Porque estamos, o sea, la lógica acá es que entendamos que la responsabilidad lo tienen todos los actores y que si nosotros diseñamos un producto para que vaya derechito al relleno sanitario, pues algo estamos haciendo mal. Porque relleno sanitario es la última opción, cuando no puedo recuperar ni por compostaje o por recuperación biológica, ni por reciclaje, entonces ahí sí tiene que ir allá para una disposición segura, que no nos contamine y no nos enferme. Para eso es el relleno sanitario. Entonces, si yo lo diseño para que vaya al relleno sanitario, pues ahí ya de entrada estoy haciendo algo mal. Cuando yo quiero una cosa que sea degradable, prefiero diseñarla de una vez con los materiales y con la orientación a que, oiga, esto póngalo en la bolsita verde porque va para compost. Y le doy las características que necesita para que eso suceda realmente. Si no, pues no lo diseño. ¿Listo? Todos los plásticos son reciclables. Con ponerlo en la bolsa blanca, el reciclador se lo lleva. Bueno, acá quisiera anotar que va muy encadenado lo que tú acabas de mencionar, Mariana, que depende de la información que tengamos, ¿sí? No todos los plásticos son reciclables. Los envases que mezclan materiales en general no son reciclables. Si tú tienes, por ejemplo, un pouch de salsa de tomate, una bolsa parable de salsa de tomate que está laminada por fuera con PET y es una estructura de polietileno, eso no es reciclable, ¿cierto? Eso no se puede hacer nada con eso. Es importante que se proteja el monomaterial, ¿cierto? Que desde el ecodiseño garanticemos que la estructura tiene, por ejemplo, si tiene que tener barrera que sea menos del 5% de VOH, y que garanticemos que efectivamente la selección de materiales nos permita que esto sea reciclable. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que tú puedes reciclar de pronto un plástico que es polietileno, pero por la cantidad de colorantes, por la cantidad de tintas que tiene en su impresión sobre el envase, pues te queda una masa café horrible que después pues no va a tener el mismo valor que un polietileno limpio, ¿no? Entonces, un plástico monomaterial, ¿sí? Un plástico que pertenezca a esos flujos de material grandes que existen de polipropileno, polietileno y PET, en este momento es reciclable, Entonces depende mucho de cómo decidas tú hacer el empaque, de que decidas proteger el empaque desde el primer diseño, desde que seleccionas qué colores le vas a poner, que no lo vas a etiquetar con de pronto algo que se adhiera y que dañe la reciclabilidad, sino que tienes de pronto una etiqueta que se puede, colapsible, que se puede retirar, que busques nunca echarle colorantes o echarle tintas que puedan comprometer la reciclabilidad. En ese sentido, es reciclable. Y otra cosa que es muy importante entender es que puede que técnicamente sea reciclable, pero si el plástico no tiene un mercado y no se compra en el mercado del reciclaje, no vale la pena que lo pongas en la bolsa blanca. Si eso va a ir para relleno sanitario de todas formas. Las botellas de PET, por ejemplo, están hechas para ser recicladas, tienen un muy buen mercado de reciclaje. El reciclador sabe que le dan siempre platica por esa botella y la puede confiar en que eso es una fuente de ingreso para él. El vaso de poliestireno, por ejemplo, hoy en día, el vaso de yogur, ese no tiene un mercado, no es un producto que el reciclador para él sea rentable comprarlo porque no hay quien lo necesite, no hay quien se lo compre, ¿no? Entonces, nuevamente, no se trata de que sea solamente técnicamente reciclable, sino también de que económicamente exista el mercado para que efectivamente haya un cierre de ciclo. Bueno, nosotros hicimos como un resumen de las ideas generales que trabajamos acá, como el mensaje que queremos que se lleven hoy de esta, dale clic otra, ¿necesitas? Bueno, como para redondear las ideas con respecto a este tema del ecodiseño y los empaques. Pues básicamente no hay un excelente, único empaque que le sirva a todo el mundo, sino que todo depende. Sí, todo depende de las condiciones del contexto, de la reciclabilidad, del diseño, de
la intención de producto que se tiene, depende de un montón de cosas y pues no existe un empaque que sea el máximo para todos. Todos van a tener un impacto. Lo que pasa es que tenemos que elegir qué tipo de impacto y qué consecuencias estamos dispuestos a manejar y a negociar con los recursos que tenemos. Y que en la economía circular en general no hay absolutos. Es supremamente orgánica y se va adaptando también a las necesidades que va pidiendo este ecosistema que es industrial y que es humano. Entonces, es importante que entendamos que hay que ser flexibles y abrir la cabeza a que pasen ese tipo de relaciones, ese tipo de cosas. Segundo, que es indispensable conocer la cadena de valor hasta la fase de gestores ambientales y transformación. Es engancharlos a todos, no solamente organizarnos como clúster, digamos, sino entender qué es lo que pasa en ese después y quiénes son esos actores que nos van a permitir enganchar esas soluciones y que realmente sean soluciones y no problemas. Tercero, el material no lo es todo. Hay otras alternativas al material. No todas las decisiones se toman sobre el material, sino también de cómo nosotros, por ejemplo, le facilitamos la vida al usuario y cómo hacemos más cómoda o mejor la comunicación para que las cosas sucedan. Y por último, la inocuidad de los materiales recuperados, pues es cuestión de comprobarla, de verificarla y de validar qué tipo de efecto están generando, no solamente con el producto que está empacado, sino también con el medio ambiente en el momento en que llegan a ese medio ambiente. No sé si hay alguna otra cosa que quieras complementar ahí. Solamente, Mariana, pues comentar nuevamente que es muy importante, yo soy muy partidaria de reforzar esa idea de veamos dónde vivimos, ¿sí? ¿Quiénes son las personas que van a reciclar ese empaque que nosotros trabajamos? He trabajado con muchísimas empresas del sector de empaques donde siempre la primera preocupación es que va a percibir el consumidor, ¿cierto? Y por eso a veces hay etiquetas que simulan cartón, etiquetas de polipropileno, por ejemplo, que simulan cartón para que parezca cartón y de pronto el consumidor tenga la sensación de que hay algo más ecológico, ¿no? Que está haciendo por esa etiqueta. Y también estamos pensando más en, bueno, yo cumplo y de pronto cumplo técnicamente y mi empaque efectivamente es 100% reciclable, pero se va a reciclar. Realmente hay quien lo compre, hay quien lo demande. ¿Está usted interesado en recomprarle de pronto a una cooperativa de recicladores? Nos toca ir más allá, ¿sí? Nos toca ir más allá. Los ejemplos de reciclaje más exitosos han sido porque empresas de empaque se han montado, por ejemplo, una cooperativa de reciclaje. Pues el mejor ejemplo en Colombia es Senca, ¿no? Que ha logrado, digamos, tener su ecored, donde además ha capacitado y ha trabajado en la estandarización de propiedades con recicladores. Hay que generar demanda, pero también hay que entender dónde vivimos, en qué país vivimos y cómo están dadas las circunstancias logísticas, ¿no? Entender que nos toca hacer campañas en redes para que los usuarios sepan cómo usar nuestro empaque y hacer esa milla extra, ¿no? O sea, no esperemos a que alguien más haga ese trabajo de cerrar el ciclo porque nos toca salir de nuestro eslabón y darnos la mano con los eslabones que están alrededor. Bien, bueno, pues ahí ya hablaste de contexto y de cadena de valor. Yo creo que eso es lo principal, es empezar por ahí. De otro lado está el análisis de ciclo de vida. Hay una invitación y es que no pensemos en el ciclo de vida como un ciclo lineal. Yo sé que esto es una frase de cajón cuando uno habla de economía circular, pero hablar de ciclo de vida habla sobre múltiples entradas y múltiples salidas. Es un pensamiento sistémico en donde yo doy la posibilidad de que no solamente tengo una manera de reciclar y recuperar ese recurso que estoy tratando de recuperar, sino que tengo muchas alternativas. ¿Qué pasa si reuso, si reparo, si remanufacturo, si reciclo? Y tener todas las alternativas y montarme también como modelo de negocio en que eso sea posible. Requerimientos específicos es entender qué es lo que quiero empacar y cómo. Porque pues y pues no dejar a un lado esos requerimientos de base, digamos, del diseño de empaque y sacrificarlos, digamos, por el tema de ser ecológico y viceversa. No sobredimensionar el empaque más allá de lo que requiere necesariamente como empacar. Por ejemplo, si necesito empacar una cosa y el tema del metal que les decía ahorita, si yo necesito empacar algo que se consume muy rápidamente, pues ¿para qué lo empaco el metal? No vale la pena. Entonces, como buscar no sobredimensionar en ninguno de los dos sentidos. El tema de ecodiseño, que son alternativas más allá de los materiales, y el aprovechamiento es qué potencial de aprovechamiento tengo. Entre más limpio y más puro, más monomaterial,
tengo ese material para poder ser recuperado, pues es más fácil de aprovechar en diferentes momentos. ¿Listo? Bueno, no sé si tenemos tiempo para revisar un par de preguntas por ahí. Sí, vamos a hacer pues las preguntas. Antes de pasar a las preguntas, quisiera contarles que vamos a tener un curso que va a ser mixto, híbrido, virtual y presencial. Es un curso de 12 horas donde vamos a participar expertos de diferentes áreas en celulosa, en plástico, en reciclaje, y Mariana, pues que es la ecodiseñadora líder en CIPAC. Este evento va a tener lugar en junio, entonces pues si están interesados, con el mayor gusto nos pueden contactar. También, mientras respondemos a las preguntas, queremos invitarlos a que nos ayuden con una encuesta que va a salir en este momento en pantalla, y pues que nos permite también acercarnos un poco más a responder las necesidades concretas que ustedes tienen. Entonces, si quieres, voy a empezar a leer algunas preguntas, Mariana, para que las vayamos respondiendo. Hay una pregunta de César Gamboa acerca de las cajas de agua, donde, bueno, hablamos de un empaque multimaterial, donde tenemos un cartón corrugado externo, pero internamente está envasado en un doypack de aluminio más PVD. La ventaja aquí es que se recupera el cartón, pero el aluminio no. Esta es una alternativa multimaterial que reemplaza de pronto el empaque de plástico rígido, ¿no? ¿Cuál es tu posición frente a este tipo de empaque, Mariana? A mí no me gustan, ni 5. Bueno, porque precisamente, o sea, ya aquí en Colombia está instalada la capacidad de recuperar Tetra Pak, de los Tetra Brick, ese tipo de material. De ese proceso se saca muy bien el cartón, se saca también otro material que se llama polialuminio. Y están buscando como alternativas para poder aprovechar ese polialuminio, haciendo láminas, haciendo algo como madera plástica, muy similar a la madera plástica, pero el material en sí mismo es difícil de manejar y es difícil de transformar y, bueno, tiene, digamos, ahí como unas cosas. Yo creo que si ya está instalada la capacidad para recuperar los que son envases rígidos, que es una de las industrias de reciclaje que más está desarrollada acá, mientras que la otra está apenas empezando, yo no veo realmente la aplicación de ese, o sea, ¿por qué razón estoy empacando eso? Los empaques que son multicapa como este, pues tienen unas propiedades de aislar, de que no les entre luz, de que, pues no sé si para empacar agua realmente necesito todas esas propiedades. A mí me parece sobredimensionado, pero pues a mí, no. Yo también pienso que hay mejores alternativas, ¿no? Nuevamente tratamos de que parezca cartón, pero el cartón no puede suplir las necesidades de ese tipo de envase, entonces por eso metemos aluminio y plástico, ¿no? Hay que pensar qué puedes hacer para seleccionar el material que te permita que ese material tenga el mayor valor a la hora de reciclar, ¿sí? O por lo menos que el porcentaje más grande. ¿Cuánto vale ese empaque para un reciclador? Pregúntatelo, ¿no? Y pregúntate, frente a las alternativas de material, cuánto vale, ¿no? Todo es plata, todo finalmente es demanda. Si tienes forma de valorizar ese empaque, es una de las decisiones correctas, ¿no? Pero si no, si solamente es que teóricamente se puede reciclar y que podemos hacer polialuminio, ¿vas a comprar tú algo de polialuminio para tu casa? ¿En qué lo vas a usar? ¿Sí? En esa medida en que haya un producto de alto valor, va a tener futuro este compuesto, ¿no? Si no, hasta que no exista, pues realmente no se va a masificar la demanda, ¿no? Entonces, pensemos, por favor, con responsabilidad en este tema, y siempre, por regla general, evitemos la combinación de materiales. Mónica nos pregunta qué opinamos de esas iniciativas de empaques, platos, etcétera, con semillas para ser cultivadas después de su uso. ¿Esas soluciones sí son viables? ¿Las iniciativas para qué? Perdón, espera, me perdí. Para las iniciativas de empaques, platos, etcétera, con semillas para ser cultivadas después de su uso. Pues a mí me parece muy lindo como iniciativa para educar al consumidor, precisamente muy ligado a lo que les decía acerca de dele valor a eso de recuperar, dele valor a eso de recuperar. Todo hay que pensarlo en escala. Si yo empiezo a inundar el universo de empaques y envases que tienen esa característica, pues hay gente que no lo va a hacer. ¿Y qué va a pasar con todas esas semillas y qué va a pasar con toda esa materia orgánica que se va a generar? Es decir, es positivo cuando yo involucro
al consumidor en, oiga, hay una acción adicional, esto alarga la vida útil, esto me genera mejor experiencia, esto tiene pues un valor agregado que pues inspira mucho más y diga, oiga, este compromiso, yo me meto ahí, yo quiero sembrar mi plantita, pero a la 10ª caja que tú recibes, ¿qué haces con ella? A la 20ª caja de esas que tú recibes, ¿qué haces con ella? Ya no tengo dónde más sembrar. Entonces, pues todo depende de la escala. ¿Mm? Si yo tengo la intención de comprometerme y sembrarla, pues sigo produciéndolo y está bien. Pero hay que tener en cuenta que eso no va a pasar para siempre. Entonces también o variar la experiencia o variar la semillita o buscar tal vez de pronto incluso plantas que tengan una vida también cortita para que justifique que yo a cada rato esté sembrándolas. Todo depende del contexto. Perfecto. Y ya la última pregunta, porque se nos acaba el tiempo, Sí. es si es posible medir la huella térmica en los plásticos cuando se reciclan mecánicamente varias veces para estimar su pérdida de propiedades. Ahí, José Luis, yo te diría, mira, todos los plásticos pierden propiedades con cada ciclo térmico. Es por la forma en la que están construidos los plásticos, que son macromoléculas, ¿no? Con cada vez que tú los haces pasar por una máquina o que los calientas y los vuelves a enfriar, están perdiendo longitud de esas moléculas, ¿no? Entonces estás perdiendo propiedades. Hay formas de restaurarlas, que es hacer aditivos extensores de cadena que te permiten restaurar hasta cierto punto las propiedades, pero siempre vas a tener una pérdida de propiedades, sobre todo en poliolefinas, ¿no? En PET puedes restaurar la viscosidad intrínseca y es posible que recicles ese material infinitamente, pero eso no es cierto para poliolefinas, ¿no? En este punto yo te diría, mira, la forma más fácil de estimar la pérdida de propiedades es hacer productos y medir qué propiedad te interesa a ti, ¿no? Seguramente lo que va a pasar es que vamos a terminar trabajando con un esquema en el que tenemos un porcentaje de resina virgen combinado con un porcentaje de resina reciclada en cada aplicación, dependiendo de los requerimientos que tengamos, ¿no? Porque trabajar siempre 100% con resina reciclada que vuelve y se muele y vuelve y procesa, pues eso va a tener una degradación de propiedades que hace que al final no la podamos usar. Entre 6 y 10 ciclos térmicos es lo que nosotros hemos encontrado desde el CIPAC que es viable hacer. Entonces, aquí hay que hacer un estudio, hay que trabajar. Nuevamente estamos haciendo conocimiento, ese conocimiento no existe. Entonces, es muy importante, pues, nuevamente esa disposición para la economía circular de investigar y de trabajar técnicamente, ¿no? Yo pienso que pues tenemos que cerrar ya dentro de poco, pero yo sí quisiera despedirme dejándoles a todos el mensaje primero de que tenemos un centro de competencia multidisciplinario donde nos interesa muchísimo responder de la mano a ustedes estas preguntas, a los dueños de marca, a las personas que fabrican empaques, decirles pueden contar con nosotros para tener esta información, sobre que nos permita guiar esa toma de decisiones. Y pues consideramos que hay varios pilares, ¿no? Desde la legislación, pasando por cómo trabaja la cadena de reciclaje, por consideraciones técnicas y por consideraciones de diseño, y consideramos que es importante tener esa experticia para poder tomar esas decisiones. Bueno, por ahí nos preguntaron por los horarios y todo. Bueno, teníamos unas fechas para nuestro curso, pero se cruza con otro evento, entonces preferimos más bien como cambiarlas, así que recibirán información pronto, cuando ya tengamos un poco más claras las fechas y todo listo. Pero igual, pues sí los invitamos a que nos acompañen acá. Bueno, pues nada, yo creo que cerremos, Laura. Mil gracias entonces a todos. Esperamos pues poder contar nuevamente con su asistencia para próximos eventos y pues estaremos compartiendo información en nuestras redes acerca de pues estos y otros temas que consideramos de mucho interés para la industria. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, gracias por su participación y por las buenas preguntas y discutir sobre estos mitos que tenemos sobre los empaques sostenibles. Feliz día para todos. Muchas gracias. Gracias.